Cuando una familia está en su estado cotidiano, en su vivencia, comiendo, haciendo los quehaceres domésticos y todo lo demás, ¿cómo se siente? ¿Siente que es una responsabilidad, una obligación? ¿En algún momento lo hace con alegría o no? Agarrar una escoba, un trapeador, no sé, un plumero para sacudir el polvo. Cuando uno se despierta y va a tender su cama, a veces uno lo hace sin pensar, ya por hacer, ¿no? Dependiendo de la prisa. Pero, ¿sabían que hay gente que lo hace con amargura? A ver, aquí le toca, es el turno de que tal lave los servicios, los platos, las tazas. ¿Cómo es que consideramos? Miren, la casa es el lugar donde mayormente pasamos un tiempo, ahí habitamos. Y ojo, nosotros tenemos al Señor, debemos procurar que el ambiente en que nos encontremos sea un ambiente de paz. Hoy tendremos la segunda parte de la paz. Esa paz que produce el Espíritu Santo en los creyentes. No me refiero a una paz como el mundo la da, eso que es ausencia de guerras. No, me estoy refiriendo a una paz que es un estado de orden, de tranquilidad, de bienestar impartido por el Espíritu Santo a pesar de los conflictos. Me refiero a esa paz, ese estado de tranquilidad, ese estado de orden, de bienestar, pero impartido por el Espíritu Santo. Porque hay un estado de paz natural del ser humano, que prácticamente es sinónimo de tranquilidad. Pero otra cosa es que a pesar de nuestros problemas, a pesar de todas nuestras las circunstancias en que vivamos, que sean adversas, de que podemos nosotros descansar en el Señor, de saber de que Él está en nuestra barca, aunque parece que Jesús se ha dormido, igual que lo que ocurrió con los apóstoles, pero Él está ahí en la barca, y si Él está en mi barca, tendré paz en la tormenta. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver esa paz. No solamente ahora qué es lo que significa, sino de qué manera debemos nosotros ministrar esa paz. ¿Cómo es que somos portadores de paz? ¿Por qué es tan importante que llevemos esa paz, la transmitamos, no solamente la digamos o la expresemos, sino que la vivamos? Amén, gloria. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo que están en la Biblia? Por lo menos unas 12 hay aquí. Algunos dicen que hay una número 13. Hebreos está en dudas. Pero desde Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, todas las cartas de Pablo, todas esas tienen un común denominador. Vamos a la Biblia. Romanos, alabado sea el Señor. Miren, vamos a explicarles algo. A ver, Romanos capítulo 1. Vamos a ver en todas las cartas de Pablo el primer capítulo, pero los primeros versículos donde dice salutación, es decir, el saludo. ¿Ya? Hay preámbulos que son largos, como este de Romanos, y hay algunos que son más cortos. Usted va a tratar de descubrir dónde está el saludo y de qué manera lo hace. ¿Ya? Por ejemplo, en el capítulo 1 de Romanos, recién en el versículo 7, luego de un preámbulo largo, dice así, versículo 7, Romanos 1:7 dice: y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, ¿qué dice? Gracia y paz a vosotros. Gracia y ¿qué? Paz a vosotros. Ojo, acuérdese de esa frase. Gracia y paz a vosotros. Vaya a 1 Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya? 1 Corintios 1:3. ¿Lo encontró?
Vaya buscando luego 2 de Corintios. Mire, 1 de Corintios 1:3. Leemos todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Gracias. Amén. Muy bien. Gracia y paz a vosotros. Dice, no, serán solo 2 cartas. No. Si seguimos, mire 2 de Corintios, así rapidito nada más. Versículo 2. 2 de Corintios, versículo 2. ¿Qué dice? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso está en 2 de Corintios 1:2. Si usted sigue buscando todas las cartas en Gálatas, por ejemplo, allí también está versículo 3. En Gálatas 1:3 dice, gracia y paz sean a vosotros. Va a seguir esto mismo en todas las cartas del apóstol Pablo. En Efesios está en el versículo 2, gracia y paz a vosotros. Y va a continuar en todas sus cartas, absolutamente en todas. ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrar? Es que el apóstol Pablo sabía muy bien que era importante que los creyentes se acuerden y reciban esa palabra de bendición. No hay palabra mejor que hacerle recordar que tenemos la gracia de Dios y la paz de Dios. Amén, gloria. Usted y yo somos portadores de su gracia y portadores de su paz. Yo tengo gracia y tengo paz de Dios. Me toca ministrar la gracia y la paz de Dios porque la tengo, la recibí. No lo merezco, lo recibí, pero me toca darlo. Hay personas que se pueden descontrolar. Hay personas que pueden de repente hundirse en un vaso de agua, pero yo tengo a Cristo, el Espíritu Santo ha trabajado en mi vida y entonces yo puedo decir, sí, puede ser de que aquí el mundo se está cayendo a pedazos, pero yo descanso en las promesas del Señor, aguardo en Él, confío en Él, tengo paz. Amén, gloria. Eso es lo que tenemos, esa ventaja tenemos nosotros, bendito sea el Señor. Entonces, Veamos a Jesús en algunos casos. Por favor, vamos a la Biblia. Marcos 5:34. Marcos 5:34. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo entonces en sus cartas siempre nos hace recordar la paz. Pero también aquí vamos a ver, usted se acuerda de la mujer del flujo de sangre. Amén. Ella que se acercó a tocar el borde del manto de Jesús y fue sanada, ¿verdad? Amén. Pero algo ocurrió aquí. En Marcos capítulo 5, en el verso 34, dice, y él le dijo, o sea Jesús le dijo esto, hija, qué lindo que le diga hija, ¿no? Tu fe te ha hecho salva. ¿Qué más? Ve en paz. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mira, está la salvación, que es lo más importante, lo primero que le dice, ¿no? Tu fe te ha salvado, luego le dice, ve en paz. Oye, ya no tienes por qué que te señalen, que te critiquen, que te juzguen, no, ve en paz. No, pero usted no sabe mi forma de vida, usted no conoce mi pasado, no, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Y queda libre de tu azote. Lo último es la sanidad. No es lo más importante. Lo más importante es la salvación. Amén. Por eso siempre cuando sanaba le decía, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque van a haber personas que ni siquiera se van a sanar. Jesús estuvo de Nazaret y dice que él se quedó asombrado, maravillado de que mucha gente no creía. ¿Ese no es el hijo del carpintero? Acá no están sus hermanos. El hijo de María no es. Así lo conocemos. Y Jesús dice que solo pudo hacer unos pocos milagros tocándolos con sus manos. O sea, muchos milagros hacía sin tocarlos, solamente daba la palabra y se sanaba. Pero en tantos lugares tuvo éxito, pero en su propio barrio Jesús no tuvo éxito. Bueno, sanaron unos cuantos, pero no en cantidades como en otros lugares. ¿Por qué? Porque lo conocían. Decían, no, si él ha crecido acá, a él lo conocemos, ¿no?
Pero miren eso, ¿eh? Jesús de todas maneras siempre se enfocaba en la salvación, pero hay algo más, la paz. Vamos al siguiente pasaje, Lucas 7:50. Lucas, después de Marcos, sigue Lucas. Vamos, capítulo 7, verso 50. Igual. ¿Cuál es el ambiente de esta historia? No sé si ustedes se acuerdan, había un hombre llamado Simón, el fariseo, que le hizo una invitación a Jesús para que vaya a comer a su casa. Y Jesús fue, estaba con los apóstoles ahí. Jesús fue, eso está en Lucas 7. Y cuando Jesús llega, algo ocurrió. Él entra, todo está sentado, están para la comida, pero una mujer se metió. Bueno, las costumbres, ¿cómo se va a meter? Es que es distinto, no es como acá que uno tiene la puerta cerrada en su casa. Ahí se metió esta mujer. Entró y empezó a besar los pies de Jesús, empezó a llorar, y tantas eran las lágrimas que agarró sus cabellos para secarle los pies a Jesús. Y entonces Simón el fariseo únicamente emitió un pensamiento y dijo: si realmente este fuera profeta, se habría dado cuenta qué clase de mujer es esta que le está tocando los pies. Porque era una mujer ramera, una mujer de la calle, una prostituta. Entonces Jesús le dijo: yo sé lo que tú piensas. Ojo, Jesús sabe lo que nosotros pensamos. Y le dijo: mira, yo vine a tu casa y no me diste saludo de bienvenida, no me diste beso de bienvenida. Esta mujer, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. Entré y lo que normalmente hacen es que ofrecerle la agüita o traer un criado, o el mismo dueño le lava los pies. Tú no me lavaste los pies. Esta mujer me ha lavado los pies con sus lágrimas y con sus cabellos lo ha secado. No trajiste toalla. Esta mujer con sus cabellos ha secado. Por lo tanto digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y ese se quedó asombrado. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible eso? Es que esta mujer creyó. ¿A quién se lo hacía? Y este todavía está viendo las costumbres. Estaba juzgando. Y miren lo que le dice Jesús a esta mujer. Esto está en el versículo 50. Dice, Lucas 7:50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Oiga, ¿es importante la paz o no? Sí, es importante. Va a ocurrir algo. Desde el momento en que nosotros somos salvos, desde el momento en que abrimos nuestro corazón a la fe, nos van a señalar: oiga, no crean que se van las tentaciones. Es más, puede ser de que vengan más tentaciones. Es posible de que se levanten contra nosotros nuestros amigos, aún los de nuestra propia casa. Por eso decía en la Escritura: no he venido, como decir, en la casa a traer paz, he venido a traer espada. ¿Cómo es eso? Es que los de nuestra propia casa incluso se van a levantar contra nosotros, juzgándonos o criticándonos. Quieren que cometamos algún error para señalarnos. Vas a la iglesia y mira a ver cómo estás quitándole a tus hijos. Préstame, pues, yo sé que tienes un poco de dinero ahí, préstame. No puedo, no sé qué. Estás mintiendo, yo sé que tienes, no me prestas, ¿ya ves? ¿Y dónde está eso de ayudar al prójimo? ¿Eso te enseñan en tu iglesia? Un montón de cosas que nos van a señalar, van a querer juzgar. Por eso Jesús se enfocaba y decía, luego de salvar, decía: vete en paz. Vete en paz. Oye, no te olvides esto. Paz. Paz. Vamos a San Juan, capítulo 19. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 19. Vamos a ver aquí algunos versículos. En San Juan capítulo 19 nos habla acerca de Jesús cuando resucita. San Juan capítulo 19, bendito sea el Señor.
Alabado sea el Señor. Vamos al capítulo 20. San Juan capítulo 20, perdón. San Juan capítulo 20, versículo 21. Aunque a ver, acá hay unos pasajes, a ver. Gloria a Dios. Amén. ¿Listos? ¿Listos todos? Así dice la palabra del Señor. San Juan 20, 21. Y cuando les hubo dicho, vamos al 20, 20. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esto es cuando Jesús resucitó, ¿eh? 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ya, paz a vosotros. Ahora, miren lo que pasó más adelante, la incredulidad de Tomás. La incredulidad de Tomás. Miren, versículo 25. Porque esa vez no estaba Tomás, miren, el verso 24, perdón. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, ¿qué dice? Estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia esto? Estaba dentro, dice, dentro de la casa, las puertas cerradas, y de pronto Jesús se aparece, traspasó la pared. Jesús había resucitado. Nos quiere enseñar cómo es esto. El cuerpo de gloria, el cuerpo glorificado, el cuerpo de resurrección. No eso de revivir, como lo hizo de repente con Lázaro o en el tiempo de Elías, cuando la gente moría y luego resucitaba. Esa resurrección mueren otra vez. Está hablando de la resurrección de vida eterna. La Biblia dice que Jesús es la primicia de nuestra resurrección. O sea, Jesús resucitó y ahora el cuerpo no se somete a las leyes físicas. Traspasa la pared. También puede comer, porque vamos a ver en este pasaje más adelantito cómo come pescado con los apóstoles. El cuerpo resucitado se toca, se siente, pero no se somete a las leyes físicas. Está andando por el camino con los hombres de Maús y desaparece y aparece en otro lugar. Este cuerpo ya no se somete a las leyes físicas. Este es el cuerpo de gloria de Jesús. Entonces, como para ellos era algo nuevo, porque no es natural que alguien traspase la pared. Jesús les dijo como en la vez primera, igual también estaban las puertas cerradas, y Jesús se apareció y le dijo, paz a vosotros. ¿Cuándo es que Jesús dice paz a vosotros? Cuando hay miedo a lo desconocido. En una ocasión estaban en el mar, estaban en la barca los apóstoles, y Jesús se había quedado orando en la montaña. Y estando en la cuarta vigilia de la noche, dice la Biblia, que Jesús quiso alcanzarlos a ellos y se fue caminando por el mar. Y a lo lejos lo ven y los discípulos se asustan. ¡Un fantasma, un fantasma! Eso está en Mateo. Y Jesús dijo, paz a vosotros, soy yo. Y Pedro dijo, maestro, si eres tú, deja que yo vaya hacia ti. ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué le dijo paz a vosotros? Porque ellos tenían miedo, porque no es normal que alguien camine sobre las aguas. Entonces, para evitar los miedos, Jesús dice, paz a vosotros. Es importante que tengan paz. El control de sus sensaciones, de sus sentimientos, esto es importante. Porque nosotros los asombros, o esto, hay personas que hasta les ha dado un fulminante paro cardíaco con una impresión fuerte. Jesús aquí nos está enseñando acerca de la paz. Qué importante es que nuestra boca mencione paz. No solo mencionar, transmitir, ministrar. Ahora, esto le encargó a los apóstoles. Esto lo deben hacer. Yo lo aprendí. Les voy a mostrar el versículo. Vamos a la Biblia. Lucas 10:5. Vamos. Esto lo aprendí temprano. Y siempre
hasta ahora hago una oración mental cumpliendo esto. Vamos a la Biblia. Lucas capítulo 10. Alabado sea el Señor. Esta es la misión de los 70. Amén. Ya, miren, esto se trata que Jesús envía a 70 discípulos. Vamos a leer desde el 1, a ver, para que entremos todos en esta iglesia. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea, esto va a estar difícil, ¿no? Peligroso. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Ojo, esto de saludéis no significa de saludo buenos días, no se refiere a eso. Saludar significaba quedarse a dormir, comer en una casa. A eso se refiere, porque eso era saludar. Estoy aclarando aquí. Verso 5, aquí está, miren, dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Ya, esto es interesante. Si por alguna razón ya llegaste en el viaje y tú necesitas realmente entrar a un lugar donde te atiendan, donde te den agüita, o quieras comprar o algo así, o intercambiar alguna cosa para vivir, entonces, si te abren la puerta, si no, pase, usted es un viajero, ¿de dónde viene? Vengo desde Jerusalén. Pase, por favor. Si te abren la puerta, entonces, apenas ves el primer paso, bendice. Declara la paz, eso es bendecido. La paz sea en esta casa. Yo siempre, nosotros orábamos acá en la iglesia, salíamos estando joven, todavía soltero, íbamos a una casa, si nos abrían la puerta, yo, en mi mente, para que no crean que soy así un fanático, yo decía: Señor, tu paz sea sobre esta casa. ¿Saben por qué? Porque tú no sabes qué puede ocurrir. Si puede salir de repente alguna persona gritándote, o puede pasar algún pleito, no sabe. Lo primero que declara la paz del Señor ahí. Si esa persona también es un mensajero, es un portador de paz, también esa persona recibirá tu paz. Entonces, aquí Jesús enseña eso, y yo quiero transmitirles eso. Donde vayan, usted es un portador de paz. Lleve esa paz también. Cuando ponga sus pies en una casa, en un centro de trabajo, en algún lugar, ¿no? Claro, usted no se cree el superhombre o algo así, pero de todas maneras diga: Señor, yo tengo eso que tú me has dado, Señor, sea la paz en este lugar. Sobre todo, si es un lugar de conflictos, es un lugar de pleitos, usted ponga ahí sus pies desde la entrada de la puerta. Ay, Señor, sea la paz en este lugar. Señor, sea la paz en este lugar. Bendiga usted con paz. Esto es lo que quiere el Señor. A su nombre. Vamos a la Biblia ahora. Aleluya. Vamos a buscar 1 Corintios 12. Una vez que entiendes de que es importante ministrar con paz, ahora vamos a hablar un poquito por qué hay que ministrar en paz. Para ministrar en paz hay que trabajar en equipo. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Amén. Así nos dice la palabra del Señor. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Bendito sea el Señor. Ahora vamos al versículo 12. Vamos al versículo 12.
Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Mira el 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a parar aquí. Ok. Vamos a ver por qué tenemos que hablar de ministrar paz y estamos hablando acerca de esto de los dones espirituales. Esta comparación que hace a la iglesia con los miembros del cuerpo. Es como decir, todo el cuerpo es comparado con la iglesia. La cabeza es Cristo y todo el cuerpo es la iglesia. Y luego nos hace la comparación, ¿no? Así como el cuerpo tiene muchos miembros, miren, tenemos un montón de órganos. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206. ¿Cuántos músculos tiene? Sé que son más de 300. ¿Cuántos nervios tiene? No, eso sí que no sé. ¿Cuántas células tiene? Tiene miles, millones. Entonces, todo, y luego los órganos, ¿cómo se compone? Todo eso. Miren, bendito sea el Señor. Hay diferencias aquí. Unos órganos sirven para una función, otros órganos sirven para otra función. Son de distintos colores, tamaños, formas, de todo. Dice, así también son los creyentes. Diferentes temperamentos, diferente carácter, diferente manera de pensar, diferente tamaño, diferente apariencia. Algunos son de cabello castaño, otros de cabello más oscuro, otros más claro, otros son de repente trigueños, otros son de repente más claros, otros de repente son de nariz aguileña, otros de nariz bien perfilada, no sé, todos, y nuestras conductas son distintas, son variadas. Nos dice aquí, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Ojo, aquí no está haciendo acepción. No importa que sea distinto. Así como había judíos que aparentemente tenían la bendición de tener toda esa herencia, esa cultura del pueblo del Señor, también estaban los griegos. Y estamos nosotros. Así que no hay problema. ¿Dónde has nacido? En la costa, en la sierra, en la selva, donde sea, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Luego nos dice también esclavos o libres. La condición de uno, sea que tengas un trabajo humilde, modesto, sea que estés ahogado en deuda, sea que estés de repente en una posición en tu trabajo muy alta, sea que ocupes un cargo público, lo que sea, no hay problema. Eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué el Señor nos está hablando así? ¿Cuáles son los motivos, los propósitos del Señor de hablarnos así? Porque existe una necesidad de que así como todo el cuerpo humano trabaja en conjunto para un objetivo, así también el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que dejar a un lado las diferencias y trabajar unidos para ser esos portadores de paz. Si uno se molesta con el otro, perjudica el trabajo del Señor. Tenemos que amarnos pese a las diferencias. Tenemos que soportarnos en amor. Bendito sea el Señor. Busquemos ahora, 1 Corintios 12, verso 14. Dice así. Vamos a leer el 14, dice. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Gloria al Señor. 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Gloria al Señor. Ya, mire esto ahora, le voy a explicar. Hay miembros que parecen que fueran menos importantes, órganos que parecen menos importantes, pero dice la Biblia que son muy importantes. Por eso están escondidos. A ver, ustedes pueden ver de repente mis manos, mis dedos, mi rostro, pero ustedes no pueden ver mi hígado. No pueden ver mi riñón, pero si yo pierdo el hígado me muero. Ustedes no pueden ver mi corazón, me refiero al órgano. Me muero. El Señor dice que ha utilizado los miembros externos como una protección de los internos que son más valiosos. Ha puesto el hueso más duro, el frontal, ¿no? El cráneo, para cubrir mi cabeza, el cerebro. Porque si, imagínense que estuviera como una gelatina moviéndose en mi cerebro por aquí y por allá, me tropiezo, me golpeo la cabeza, ahí que muero. Por eso le puso protección. ¿Por qué va a proteger el Señor aquí mis pulmones, mis tráqueas, mis riñones, y mi hígado, el vaso, todo eso? El corazón lo ha protegido con costillas. ¿Ha visto o no? Estos huesitos que están por acá, costillas por acá, costillas por acá, como un armazón le puso. Lo ha protegido. Dice la Biblia que nosotros como que le damos mayor prioridad a lo externo y a eso hasta le ponemos cierto decoro. Ay, voy a ponerme bien bonito por acá, esto de acá, ¿no? Esto voy a arreglar, porque eso es lo que está por fuera. Pero dice, los de dentro. Así también nos llama la reflexión. Escuche. Hay algunos, por ejemplo, en la iglesia que se ven aquí al frente, agarran el micrófono. No significa que sean los miembros más importantes, no significa, sino que también el Señor nos quiere enseñar que hay otros que no se ven lo que hacen, pero trabajan y le sirven al Señor también. Mire, Romanos 12, vamos a la Biblia. Es que hay miembros que son así. Alabado sea el Señor. Miren, Romanos 12, versículo 6. Vamos a mostrarle algunos miembros que tienen estos dones. Porque algunos dicen, no, pastor, profeta, evangelista, maestro, wow, eso sí, eso es ministerio, eso sí. No, este tiene don de sanidad, este es más importante. No, este tiene don de lenguas, este es más importante. No significa que sea más importante o no. Mire, por favor, estos dones también. Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones, según la gracia que nos es dada. Una pregunta, ¿usted escoge los dones que va a tener? No. ¿Quién escoge? El Señor se encarga de escogerlo. Muy bien. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7 dice, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, o sea, el que es consejero, en la exhortación, es decir, en la consejería. El que reparte con liberalidad. ¿Cómo es eso de que reparte? Estos que tienen, ya vamos a ver, vamos a terminar la idea primero. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Ya. Hermanos,
¿Se han dado cuenta que estos dones no son los mismos que aparecen en 1 Corintios 12? Que dice el don de fe, de sabiduría, de ciencia, de hacer milagros, de sanidades. Estos son otros. Y aparentemente son más sencillos. ¿Sabía usted que cuando usted piensa aún en los necesitados, en los pobres, y les da un pan, porque vamos a encontrar muchos creyentes que agarran el micrófono, están frente a la congregación, pero de repente en ese sentido, como que el brazo no lo han extendido hacia el necesitado, lo han escondido. Pero hay otros que se conmueven. ¡Wow! ¿Por qué? No es el mismo don que tú tienes. El otro normal, frío, está. Si yo me dedico a alimentar, no voy a acabar de alimentar a todo el mundo, todos padecen mucho, tienen necesidad. Y está así, pero el otro siente algo. Hasta puede ser que invite a una señora, alguien que está en la calle con sus hijitos, ¿cómo vas a comer hoy día? Entonces, ¿cómo te puedes robar? ¿Cómo vas a hacer eso? Pero tiene misericordia, agarra y de repente dice, esto creo que ya no le queda a mis hijos. Ya, ven, para tu hijita, toma. ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo lo hizo? El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. No necesita ser el más elocuente, pero de repente tienes buena disposición para presidir y Dios te pone que seas un directivo. Entonces, bendito sea el Señor. Hay otras cosas. Escuche. Si la iglesia no haría ningún trabajo, todo estaría aparentemente tranquilo, pero la iglesia empezaría a marchitarse, enfermarse y morir. La iglesia tiene que trabajar, y para trabajar nos enredamos con la gente, y al enredarnos con la gente tenemos fricciones, porque no piensa el otro igual que yo, y como no piensa igual que yo, no lo va a hacer a mi manera, porque también va a tener resistencia. Entonces por eso el Señor dice, recuerda eso, todos los miembros del cuerpo están unidos para cumplir un propósito. Ustedes también, aunque tengan diferencias, tienen que unirse, tienen que llevar la fiesta en paz. ¿Cuántos están entendiendo? De eso se trata. Si queremos avanzar, tenemos que llevar la fiesta en paz. Busca la paz, ministra la paz. No quieras ganar en una discusión. No. Busca la paz, busca el entendimiento. Cede un poco también. También no seas de esos días, yo voy a hacer todo como digan los demás. Ya, yo me someto, me sacrifico. No. Tienes ideas, aporta ideas. Conversa, coordina, ayuda. De esa manera va a ser que uno pueda avanzar. El cuerpo de Cristo va a lograr sus objetivos. Pero si tú no eres portador de paz, vas a estar discutiendo. Vas a estar discutiendo por una cosa o por otra, vas a estar discutiendo. Vas a estar en tu condición humana. Y no, recuerda que la paz del Señor es una paz espiritual. Por eso decía, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Lo que nos da el Señor es distinto y tienes que creerlo. Dios ya puso en ti esta paz. Ahora te toca ministrar con la paz del Señor. A su nombre, gloria. Alabado sea el Señor. Está hablando de los dones, pastor, que tienen que ver. Mire ese mismo capítulo, Romanos 12. Mire el versículo 18. Está hablando de dones. Mire el versículo 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? ¿Con quién? Con todos los hombres. En la iglesia no competimos. No estamos para quién es mejor, quién es esto. Es para que estemos en paz. Es más, si nosotros vamos a ser esos portadores de paz, entonces otros van a ver lo que quizás nosotros no vemos con facilidad. ¿Te has preguntado cuando llega alguna persona, hay algunas personas que llegan a cierto lugar y tú dices, ay, llegó este? ¿Qué pensarán de ti cuando tú llegas a un lugar? Yo no quiero presumir, pero
he visto en algunos lugares que desde que yo he entrado, ya me están sonriendo, como que se han alegrado de que yo he llegado. Entonces yo digo, Señor, es tu gracia, tu misericordia, Señor. Puede ser que he caído en gracia a esta gente o a esta persona, a este grupo, no lo sé. Pero ya está, ¿no? No hay un temor, no hay una preocupación, como que llegó uno de los mensajeros de paz. Y eso me alegra, me complace. Pero también quiero decirles esto. Han habido momentos en los cuales he tenido que estar en algún lugar y como si nada. Como si nada. Entonces yo digo, Señor, no es que yo entre y va a cambiar la atmósfera del ambiente y todo eso. No, es porque tú estás. Sino que a veces, Señor, yo creo que necesito orar más. Porque a veces no hago nada. Cuando estoy bajo oración, bajo sumisión, entonces ya, ni me doy cuenta. Estamos ya hablando acerca de algo con alguien y ya, esa persona se está ministrando. Esta persona que estuvo amargada, que está enojada, empieza a bajar ese enojo, esa ira. Algo pasa. Es que hay que reconocer, usted y yo somos portadores de paz. Tenemos que ministrar con la paz del Señor. Dígale a su prójimo, ministra con la paz de Dios. Alabado sea el Señor. Efesios 4. Efesios, capítulo 4. Efesios 4, vamos a leer del 1 al 3. Recuerda que la paz es sin importar las circunstancias. Efesios 4, del 1 al 3. Mira lo que dice. Yo pues, preso en el Señor. ¿Usted sabía que el apóstol Pablo en algún momento estuvo también preso físicamente? Sí, ¿verdad? Estuvo en la cárcel. No solo una vez. Ya, pero él dice, yo estoy preso en el Señor. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es para ti. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué? En el vínculo de la paz. Esto es lo que quiere el Señor hacer con nosotros. Ojalá que lo entendamos. Él todavía dice, yo estoy preso en el Señor, pero le dice, a esto te llamó el Señor, iglesia de Éfeso. Ahora te digo a ti, a esto te llamó el Señor, iglesia. A que tú puedas estar en humildad y mansedumbre y soportar con paciencia a tu prójimo. ¿Cómo lo vas a hacer? Guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo estarás unido en el Espíritu si tú dices, no, yo no quiero ver ya que ellos vean por un lado, yo voy por otro lado? No quiero esto. Oiga, hermano, a veces a los chicos en la escuela les hacen trabajar en grupo. ¿Ha visto, no? A sus hijos les dicen, no, trabajo de grupo. Y a veces uno se molesta y dice, ay, no, trabajo de grupo. Ahora, ¿cómo se van a comunicar? ¿Cómo van a hacer esto acá? En parte es bueno. Bueno en el sentido de que ellos van a tener que afinar y desarrollar su inteligencia interpersonal, que es valiosa. Eso es valioso. De aprender a soportar a la gente. Jamás nuestros hijos van a ser tan bendecidos como que haya de repente en su aula de clase un niño con habilidad diferente o cierta discapacidad. Por ejemplo, en un salón de clase había una niña que la traían en silla de ruedas. La niña estaba en silla de ruedas. Entonces los niños cuando tenían que entrar al salón, entonces decían, no, que pase tal. Y entonces ya uno le ayudaba con sus internos. Tenían que saber que tenían que dejar un espacio especial para que pueda andar ella, no en cualquier lugar. Al momento en que tenían que lavarse las manos, todos iban corriendo. No. Ahí dicen, no, pero tenemos que llevarla ahí. No,
podemos traerle. ¿Quién ayuda a traer su toallita? Ay, yo estoy cerca de la toalla. Vamos a llevar al lavatorio para que no esté cruzando el patio hasta lavarse en el lavadero. Ah, ya, perfecto. Que haya cierta consideración. Mira, ella tiene la mochila atrás, pero no puede alcanzar. Alguien le va a ayudar. Yo le ayudo. Así que en algún momento a todos les tocó brindar algún tipo de ayuda. Todos. Esa riqueza de aprendizaje directo que tuvieron ya no iba a ser ningún problema cuando les toque pasar por algún familiar o de repente cuando ellos sean adultos y si por alguna razón, sea por accidente o por naturaleza, tengan algún tipo de enfermo o alguien con discapacidad, sepan y su corazón sea humano, sensible, hospedador, ayudador. Así que eso que aparentemente dice, no, yo no quiero esto. Alguno dice, no, yo quiero que en el aula de mis hijos estén puras personas que sean listas, inteligentes. No, porque estos que no saben hacen un atraso, así que ellos deben de ponerlos en otro salón. ¿Y saben qué? Estamos matando la empatía. ¿Por qué no tenemos paz? Si son tan inteligentes, ellos deben ayudar a los que no saben. Entonces, esto es lo que de repente nosotros no hemos entendido. No nos toca mirar con ojos a la gente como decir, este es un pecador. O como otros dicen, este es un hijo del diablo. Este nunca va a cambiar. Ay, gracias a Dios que yo conocí al Señor y vine a la iglesia. ¿Qué clase de persona está pensando así? ¿Por qué no miramos con la mirada del Señor? Señor, ten misericordia de esta vida. Señor, yo creo que esta persona puede cambiar. Señor, voy a orar por esta persona. ¿Ven que es distinto? No señalamos, no criticamos, sino, Señor, ¿cuándo será el momento en que tú toques esta vida? Voy a seguir orando, Señor, para que esta persona cambie. Señor, esto. Y esa persona se puede equivocar cientos de veces y va a persistir en su pecado. Sobre todo, por ejemplo, si es algo visible como el alcohol, ¿no? Y lo vemos siempre tirado. ¿Para qué estoy orando si sigue otra vez en la cantina? Sigue otra vez tirado en la calle. Sigue otra vez. No te canses. Hemos tenido en nuestra propia iglesia gente que ha estado así y el Señor ha hecho una transformación. Nada es imposible para Dios. Él es poderoso, grande. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 14. Filipenses 2:14. Así nos dice la palabra del Señor en Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, Dios de orden y paz. No estés criticando, no estés juzgando. Mejor que la paz de Dios repose en ti y tú transmite paz. Cuando pidas las cosas, no las hagas renegando, gritando. Recuerda que tú eres un portador de paz. Inspira confianza en la gente. Transmítele que tienes eso de Dios en ti. ¿Por qué no pides las cosas con cariño, de buena manera, de buena gana? ¿O quieres demostrar que tú tienes la autoridad o algo así? No. ¿Por qué no ministramos en la paz del Señor? Es mejor ministrar en la paz del Señor. Y el Señor va a ser glorificado. La gente se va a dar cuenta que tú tienes esa paz de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Oremos.